Ahí sí. Bueno, entonces, bueno, buenas tardes. Como siempre, agradezco a quienes se conectaron. La idea de hoy, como les decía, es empezar a retroalimentar o ver PTU, ¿ya? Vamos a empezar a trabajar distintas preguntas hasta que nos digan en el fondo cuál es el término de clase, ¿cierto? Hasta ahora, claro, como les comentaba, quizás no hay una fecha tan exacta, puede ser el 23 de diciembre, pero hay que estar atentos a los comunicados. Pero mientras tanto, cada vez que tengamos clase, la vamos a dedicar a resolver preguntas tipo PTU, ¿ya? De comprensión lectora, obviamente, principalmente, y todo lo que tiene que ver con vocabulario, ya de distintos tipos de textos. Hoy día vamos a ver, por ejemplo, preguntas PTU de poesía, algunos textos de opinión también, ¿ya? Principalmente. ¿Ya? Los voy a proyectar entonces para que vayamos avanzando. Bien, me dicen si se ve. A ver. Ven el poema, ¿cierto? Amor de tarde. ¿Sí? A mí me está cargando. A mí Ah, no ya. decía mi internet. Ah, Ahí ya. sí. Ya. Entonces se los voy a leer. Bueno, la idea es que vayan siguiendo la lectura conmigo. Dice, Amor de tarde. Este es un poema de Mario Benedetti, poeta, bueno, y escritor uruguayo. Él siempre se ha destacado mucho por su escritura, por su poesía, ¿ya? Tiene poemas y libros en general muy comprometidos con problemáticas sociales. Ustedes saben que así como en Chile hubo una dictadura en el 73, también lo hubo en otros países de Latinoamérica. Él escribió mucho sobre eso también. Sin embargo, este poema habla más bien del amor, ¿ya? Y hoy, bueno, siempre la poesía de Benedetti es más cotidiana, sin embargo, no deja de ser profunda, ¿ya? Empieza así. Amor de tarde. Es una lástima que no estés conmigo, cuando miro el reloj y son las 4, y acabo la planilla y pienso 10 minutos, y estiro las piernas como todas las tardes, y hago así con los hombros para aflojar la espalda, y me doblo los dedos y les saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo, cuando miro el reloj y son las 5, y soy una manija que calcula intereses, o dos manos que saltan sobre 40 teclas, o un oído que escucha como ladra el teléfono, o un tipo que hace números y le saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 6. Podrías acercarte de sorpresa y decirme, ¿qué tal? Y quedaríamos yo con la mancha roja de tus labios, tú con el tizne azul de mi carbónico. ¿De qué trata este poema? ¿Qué les pareció? ¿De qué habla este poema? ¿De qué habla este poema? ¿De qué trata? ¿Estás recordando como a su amada? Ya, sí, por ahí va, ¿cierto? Sí. Y entonces ya, en ese recordar siente como nostalgia, ¿cierto? Porque dice es una lástima que no estés conmigo y lo repite constantemente, ¿cierto? Al principio de cada estrofa, como si fuera una especie de anáfora, ¿ya? Lo va repitiendo una y otra vez, ¿cierto? Es una lástima que no estés conmigo, lo repite una y otra vez, y después dice además, cuando miro el reloj y son las 4, cuando miro el reloj y son las 5, cuando miro el reloj y son las 6. ¿El tiempo avanza lento para el hablante o avanza rápido? ¿Qué sensación les da? ¿Que el tiempo para él avanza de manera rápida o lenta? Lenta. Lento. Lento, ¿cierto? Yo creo que, por ejemplo, a ver, ¿en qué situaciones para nosotros avanza el tiempo más rápido o más lento? ¿Cuándo avanza más lento, por ejemplo? Cuando estamos esperando que sea exactamente una hora y uno está pendiente del tiempo y ahí uno siente que pasa más lento. Estamos como ansiosos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y Sí. cuándo pasa rápido, por ejemplo? ¿O sentimos que pasa rápido el tiempo, por ejemplo? ¿Cuándo pasa eso? Yo siento que es cuando ya llega el momento que estaba esperando y pues se pasa muy rápido, según yo. Es exacto, ¿verdad? Sí, o sea, cuando llega aquello que estamos esperando pasa más rápido. Ya, pensemos acá entonces en esta situación que él está como enamorado, ¿cierto? Le gusta a alguien, ¿ya? Entonces, claro, pero no está con esa persona, siente nostalgia porque no está con la persona que ama, ¿ya? Entonces, le va a pasar muy lento el tiempo porque está ansioso a ver a esa persona, ¿ya? En cambio, si estuviera con ella, probablemente pasaría muy rápido, ¿ya? Bien, eso después vamos a seguir comentando.
La primera pregunta dice, una de las ideas que puede deducirse a partir del poema es, ya, ojo aquí con las preguntas, cada vez que aparezcan preguntas con verbos como deducir o verbos como concluir o inferir, son preguntas de inferencia. Son preguntas que no va a estar literal la respuesta, sino que ustedes tienen que sacar una conclusión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir acá? La amada del hablante es imaginaria, el hablante trabaja como un contador, la amada suele ir al trabajo del hablante por las tardes, o el hablante está considerando abandonar el trabajo que realiza. A partir del poema, qué podríamos concluir? Ahí está el poema para que lo vean de nuevo. ¿Ya? ¿Qué es lo que podríamos concluir? ¿Cuál creen que es la correcta? ¿Cuál será? No importa. Yo no sé. Ya, pero atrévanse, atrévanse. Pero intenten Creo que justificarla la igual. Que es imaginaria. ¿Ya? sí. Ya, pero es que, a ver, siempre la inferencia, si bien uno... Uy, ¿y eso qué es? Ahí sí. Ya, si bien la inferencia uno la saca a partir del texto, o sea, uno se basa en el texto para sacar las conclusiones, o sea, igual tiene que basarse en el texto, a pesar que no va a estar literal, ¿ya? Les La sé voy... entonces. La amada suele ir al trabajo del hablante por las tardes. ¿Hay algo que nos diga eso? Que él habla de la hora que son las 4, después que son las 5. Esas son Ah, horas de la tarde. sí, puede ser, pero en realidad él está pensando el tema del paso de la hora porque es el horario de trabajo de él. Él está Ah, trabajando. Porque fíjense, mire, es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 4 y acabo la planilla y pienso 10 minutos. Ya acabó una planilla. Después dice, sigue avanzando el tiempo, después sigue calculando intereses, después dice, y soy una manija que calcula intereses, o dos manos que saltan sobre 40 teclas, o un oído que escucha como ladra el teléfono, o un tipo que hace números y le saca verdades. ¿Ya? ¿Eso no les dice nada? O que tenga un lápiz azul, un carbónico, como dice él. ¿No les dice nada eso? ¿En qué trabajará esta persona? Trabaja como contador. Exacto, ¿cierto? Ahí están, ahí tenemos a través de esas marcas del texto que tiene que el teléfono que suena cada rato, que tiene que ver temas de número, tiene que estar ahí tecleando, calcular intereses, etcétera, etcétera. Todas esas marcas del texto nos permiten deducir que el hablante es un contador, ya entonces está trabajando. Por eso el tema de las horas, porque está en su horario de trabajo. Y como está trabajando en algo muy monótono, le pasa muy lento el tiempo. ¿Y cómo vemos que es monotonía? Cuando dice acá y estiro las piernas como todas las tardes, o sea, todas las tardes hace lo mismo, una y otra vez. Entonces, esta idea de la monotonía, ¿ya? Bien. Después, la siguiente dice, ¿qué características presenta el ánimo del hablante lírico del poema anterior? Nostalgia por su amada, aburrimiento por un trabajo rutinario, resignación por el paso lento, lento del tiempo, eh, solo uno, solo dos, uno, dos, uno, tres, o uno, dos y tres. ¿Cuál creen que es? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Y por qué? La uno puede ser nostalgia por su amada. ¿Siente nostalgia por la amada o no? ¿Siente nostalgia por la amada o no? ¿Qué piensan ustedes? es que como dijo recién, no se refiere mucho a la amada, pues sino a lo que, como las horas que pasan en el trabajo y eso.
Sí, pero, o sea, claro, pero en el fondo el tema central es ella, o sea, ella es el objeto lírico, o sea, en el sentido de que si bien habla, o sea, habla de lo otro, pero lo otro es para justificar que ella no está, porque dice, es una lástima que no estés conmigo, y lo repite constantemente, es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 4, es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 5, es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 6, o sea, claro, el tiempo pasa lento y todo, pero es porque ella no está. Entonces está todo el tiempo pensando en ella. Ya nunca deja de pensar en ella, por eso el tiempo pasa tan lento. ¿Ya? Entonces la extraña, por eso siente nostalgia. ¿Ya? La uno sí sería, porque siente nostalgia por ella. Él estará aburrido por un trabajo rutinario. Siente aburrimiento por este trabajo rutinario, ¿no? Creo que no. Que no, y las demás, o los demás, los que están conectados. Yo creo que sí, porque igual habla sobre que le duele la espalda y hace crujir las manos. Exacto, ¿verdad? Sí, sí, además de eso, claro. Y por otro lado, bueno, eso porque está cansado. Y lo otro es porque cuando dice esto de la tarde, cuando dice, y estiro las piernas como todas las tardes, en el fondo todas las tardes repite la misma rutina que escribió en el poema, ¿ya? Entonces, por eso, ¿cierto? Podemos decir que tiene un trabajo rutinario y que le causa aburrimiento, ¿ya? Resignación por el paso del tiempo. ¿Qué entienden ustedes por resignación? Como que él no quiere que pase. ¿Sí? Por ahí va. Niña, me dan un minuto que tengo que recibir algo. Vengo en 2 minutos, ¿ya? Me están llamando. Me dan 2 segundos. Retomar. Quedamos entonces, ¿cierto? Estábamos analizando el poema de Mario Benedetti. Y claro, yo les preguntaba por la resignación. ¿Quién me había respondido sobre la resignación? ¿Qué entendían ustedes por resignación? ¿Cuándo estamos resignados frente a algo? ¿Qué es para ustedes la resignación? Es como también, cuando, por ejemplo, cuando hacemos muchas cosas y no nos resulta como nosotros queremos, y Exacto, ahí uno ¿verdad? no se resigna. Es como darse por vencido, ¿cierto? En Sí. cambio, cuando uno todavía tiene esperanza de algo, como que en el fondo igual sigue adelante, ¿cierto? En este caso, él se siente resignado, el hablante se sentía resignado. Están viendo el texto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se siente resignado él o no? Podríamos decir, se ve el poema, ¿verdad? Podríamos decir que él estaba resignado. Digo que no, que es como más el aburrimiento. Exacto. Y fuera de eso, él al final dice, es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 6, podrías acercarte de sorpresa y decirme qué tal, y quedaríamos yo con la mancha roja de tus labios, tú con el tinte azul de mi carbónico. O sea, él todavía tiene la esperanza de que ella va a llegar, entonces no está resignado, ¿ya? Entonces sería uno y 2, por lo tanto sería la C, ¿ya? Bien. La siguiente dice... la siguiente es un texto de Jorge Manrique, es una copla a la muerte de su padre, ¿ya? En ese caso, claro, está marcado por el tema de la muerte, ¿ya? Pero claro, de manera todo más simbólico, ¿cierto? Dice, recuerda el alma dormida, aviva el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, tan silenciosa. Cuán presto se va el placer, cuán rápido se va el placer, ¿cierto? Cómo después de acordado a dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. O sea, acá hay un tópico, hay dos tópicos presentes acá. Por un lado está el nilo tempore, en aquel tiempo, es decir, que todo tiempo pasado fue mejor, y hay también una suerte de carpe diem, que te invita un poco a vivir la vida, ¿cierto? Disfrutar la vida. Dice, en los versos recuerda el alma dormida, aviva el seso y despierte,
¿A qué se refiere la expresión alma dormida? ¿Se refiere a los sujetos que duermen todo el día? ¿A los individuos flojos que no trabajan? ¿A los espíritus dormidos de las personas? ¿O a las personas que no aprovechan la vida? ¿A qué se referirá? ¿Cuál será la correcta? ¿Cuál creen que Yo es? digo que la sé. A los espíritus La dormidos de las personas. ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Yo creo que la D. ¿Ya? A las personas que no aprovechan la vida. ¿Ya? Era la D. ¿Ya? Las personas que no aprovechan la vida. ¿Por qué no era la C? ¿Ya? Porque, por ejemplo, dice, recuerda el alma dormida. Uno podría asociar la idea del alma con lo espiritual. Sin embargo, acá es como más metafórico. Dice, recuerda el alma dormida, aviva el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. O sea, que la vida es tan corta, tan pasajera, tan efímera, que llega todo, pasa muy rápido. Entonces estábamos cada día, suena trágico, pero la verdad, estamos cada día más cerca de la muerte. Entonces, él de alguna manera lo que hace acá es como despierta, es como dice, anímate, o sea, sal a vivir, vive, o sea, es como despierta tu alma, es como que no te quede ahí como dormido en los laureles, en el fondo. Entonces, a lo que realmente se refiere en esta es a que las personas que no aprovechen la vida, o sea, que realmente tienen que aprovechar lo que, cada día, ¿ya? Por eso esta idea del carpe diem, ¿ya? Entonces, claro, se refiere a estas personas pasivas o inactivas que no aprovechan la vida, ¿ya? ¿De qué trataba el poema? De la brevedad de la vida, del deterioro del mundo, el momento de la muerte, la pereza de las personas. ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es el tema central acá? ¿Cuál es el tema, chicos, chicas? ¿El tema acá cuál es? Estoy entre la A y la D. Ya, pero decidiéndose por una, a ver cuál, porque imagínense que tuviesen que estar en la prueba, estuviesen dando la PTU, entonces tienen que seleccionar una. ¿Con cuál se quedaría? ¿Los demás qué dicen? Chicos, chicas, los escucho. ¿Cuál es el tema del poema? ¿O quieren ver el poema de nuevo rápidamente? Es cortito. Recuerda el alma dormida, aviva el seso despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, tan silenciosa. Cuán presto, cuán rápido, cierto, se va el placer, cómo después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Cuál es el tema entonces? Y aparte yo ya más o menos les dije un poco, lo anticipé. ¿Cuál será? Yo creo que sería la A. La brevedad de la vida, ¿cierto? Muy bien, ¿verdad? O sea que la vida pasa muy rápido, así que hay que aprovecharla, ¿cierto? Porque eso más o menos lo que habíamos visto, o sea que a lo largo de este poema, ¿cierto? La voz del hablante, ¿verdad? Hablaba sobre lo rápido que pasaba la vida y cómo tan rápido llega la muerte. Entonces, de eso se refería. Después dice, ¿qué idea se transmite en la totalidad del poema? Esta igual, si respondieron bien anterior, se respondía a esta fácilmente. Todo tiempo pasado fue mejor y hay que resignarse. Hay que disfrutar la vida antes de que se ponga peor.
la vida es breve y debemos aprovecharla, o da tristeza acordarse de los buenos momentos. Yo digo que la sé. Sí, cierto, esa es la correcta, la vida es breve y debemos aprovecharla, ¿ya? Ujú. Claro, claro, queda evidente cuando vemos los versos, cómo pasa la vida, cómo se viene la muerte, ¿ya? Muy bien. En los versos, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿qué sentimiento creen que se expresa allí? ¿Ira, alegría, angustia o nostalgia? Esa es una pregunta de evaluación donde ustedes tienen que evaluar el sentimiento que se intenta expresar en esos versos. ¿Ira, alegría, angustia o nostalgia? Yo digo que nostalgia, pero Ya, ajá. Eso es verdad, nostalgia, ¿cierto? Nostalgia de una vida que ya no está o de cosas que ya no están también, en el fondo. O sea, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor, o sea, del tiempo pasado, de extrañar el pasado, ¿ya? Sí, ¿ya? Claro, la nostalgia se define como un sentimiento de tristeza ante el recuerdo de un bien perdido o que ya es parte del pasado. O sea, la vida, cada vez que vamos viviendo, todo aquello va quedando atrás, pues entonces se va extrañando, añorando, deseando eso, ¿cierto? Ya, muy bien. Ahora vamos a ver otro poema. Este es un poquito más, bueno, no sé si es más difícil, pero hay que entender algunas cosas. Es de Sor Juana Inés de la Cruz, que se llama La sentencia del justo. Acá Pía se va a lucir acá, espero que se luzca Pía. Dice, firma Pilatos la que juzga ajena sentencia y es la suya. ¿Quién me puede decir quién fue Poncio Pilatos? ¿Qué hizo? ¿Qué me puede comentar un poco de él? Porque acá hay una intertextualidad, hay una relación con un hecho histórico, con algo que en este caso aparece en la Biblia, o no, o en el Nuevo Testamento, pero aparece, ¿cierto? Aparece este pasaje. ¿Pía está o no? ¿Pía? aquí estoy. Te necesitamos, Pía. Pía, ¿usted me podría decir más o menos, bueno, en realidad esto es por cultura general, ¿ah? Pero de Poncio Pilato, ¿qué sabe de Poncio Pilato? Con lo que sabía era algo de un miembro de la orden romana, pero más allá de eso no sé. ¿Ya? ¿Y qué fue lo que hizo él? ¿Por qué es recordado hasta el día de hoy? ¿Fue recordado por eso? ¿Por qué fue recordado? Buena pregunta. ¿Y los demás no se acuerdan? Yo creo que para Semana Santa ven estas películas, ¿cierto? De Jesús de Nazaret, de todas esas películas que dan en Semana Santa. O ya no las ven ya, pero antes las vivían dando. Eh, Yo nunca he visto esa película, no me gusta. ya, bueno, sí, también. Pero algunas se acuerdan, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Poncio Pilato? Por cultura general, ¿no? Oye, ¿quién tiene el audio encendido? Ahí sí, ya. Soy yo. Ya. No, es que se escucha a veces como interferencia. Sí. Bueno, Poncio Pilato fue en el fondo quien juzgó, ¿cierto?, la crucifixión de Jesucristo. Ya, acuérdense que en este pasaje donde él señala, ¿cierto?, le dice al pueblo, le dice a la gente, si es que escogen, si no me equivoco, era Barrabás, ¿cierto? O Jesucristo, quién debía ir al Calvario, quién debía ir, ¿cierto?, a la crucifixión. Y la gente escogió a Jesucristo por lo tachan de blasfemo, ¿cierto? Por decir que era el Hijo de Dios, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas ya como hecho histórico. Se los voy a leer completo y después voy a ver si les puedo compartir algo de Poncio Pilato que quiero que para que se comprenda mejor el poema. Firma Pilatos la que juzga ajena sentencia, o sea, la sentencia que no le pertenece, y él la suya, o sea, está juzgando, está de alguna manera haciendo su propia sentencia porque obviamente el hacer esto va a generarle consecuencias porque está condenando al Hijo de Cristo, al Hijo de Dios, perdón. O caso fuerte, ¿quién creerá que firmando ajena muerte, el mismo juez en ella se condena? La ambición de sí tanto le enajena, que con el vil temor ciego no advierte, que carga sobre sí la infausta suerte, la terrible suerte, quien al justo sentencia a injusta pena. Jueces del mundo, detened la mano, está haciendo está imprecando, está llevándole la atención a los jueces, aún no firméis, mirad si son violencias las que os pueden mover de odio inhumano.
examinad primero las conciencias, mirad, no haga el juez recto y soberano, que en la ajena firméis vuestra sentencia. O sea, si los jueces no actúan con justicia, lo más probable es que eso se le devuelva la mano, por así decirlo. ¿Ya? Acá, brevemente, no me interesan mucho los datos históricos más que en este aspecto, estos datos que nos permitan comprender el poema en este caso. A ver, dejen ver acá un pasaje que se asocia a lo que les comentaba. A ver, dice Poncio Pilato en los Evangelios. Ya. Dice, según los Evangelios sinópticos, Jesús fue apresado por un grupo de hombres armados pertenecientes a la guardia del templo, por orden de Caifás y los sumos sacerdotes. En cambio, el Evangelio de Juan afirma que fue apresado por una compañía romana al mando de un tribuno, lo que daría a entender que fue por orden del prefecto. Los evangelios dicen que, luego de un interrogatorio nocturno, los líderes saducios llevaron a Jesús ante el prefecto romano por la mañana temprano, ya que los romanos solo hacían juicios antes del mediodía, solicitando a Pilato que lo ejecutara, ya que la habían hallado culpable de blasfemia, pero la pena capital, la pena de muerte, solo podía ser aplicada por los romanos. Pilato envía a Jesús a Herodes Antipas debido a un conflicto con la jurisdicción correspondiente a un reo de Galilea. Al ser devuelto a sus manos, Pilato se declara incompetente, ¿cierto? Por eso este lavado de manos que es simbólico, ¿cierto? Que siempre se dice cuando en las misas, por ejemplo. Pilato se declara, claro, ese lavado de manos que cuando se cuenta estos testimonios de Pilato. Pilato se declara incompetente para resolver asuntos religiosos y declara no hallarle culpable. Los líderes judíos entonces cambian la acusación sobre Jesús a sedición, a traición. A pesar de no hallarlo culpable, Pilato, sabiendo que era víspera de Pascuas, deja que el pueblo decida entre liberar un preso de nombre Barrabás o liberar a Jesús. Ya el pueblo dirigido por los subsacerdotes escoge la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Ante esa decisión, Pilato simbólicamente se lavó las manos para indicar que no quería ser parte de la decisión tomada por la muchedumbre. Pilato dice, no soy responsable por la sangre de este hombre, a lo que la multitud responde que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Se narra también que Pilato ordena, así como una suerte de maldición, ¿no? Casi. Se narra también que Pilato ordena la flagelación de Jesús antes de su ejecución, pero los evangelios discrepan en cuanto a si esta medida fue tomada como un intento de sustitución de la ejecución o si era simplemente parte del proceso de la ejecución. ¿Ya? Es un poco de historia bíblica, ya, un poco de historia para conocer, de los evangelios para conocer, cierto, interpretar mejor este poema. ¿Ya? Si a alguno le interesa la historia y le interesa más conocer de estos hechos, puede revisar después el poema, o sea, perdón, la información. Ya. Entonces, claro, tenemos este poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que es La sentencia del justo. Dice, ¿qué significado tiene la mención a la figura de Pilatos que se hace en los primeros versos? ¿Es ejemplo de un poder extranjero violento e injusto? ¿Se presenta como ejemplo histórico de la figura del juez injusto? ¿Aparece como alguien cuyo destino nadie puede creer? ¿Representa a todos aquellos quienes actúan desde el odio? ¿Es el arquetipo de quien pierde la razón motivado por la venganza? ¿Cuál será la correcta? ¿Cuál creen que es la correcta? Los escucho, los escucho. A partir de la lectura del poema, ¿cuál será la correcta? ¿Cuál creen que es? Chicos, chicas, ¿cuál será? El tiempo avanza. ¿Por qué? ¿Por qué se nombró a Pilato acá? ¿Cuál es la intención de eso? ¿Qué representa él en el fondo? Firma Pilatos la que juzga ajena sentencia y es la suya. Oh, caso fuerte.
¿Quién creerá que firmando ajena a muerte el mismo juez en ella se condena? ¿Qué le dicen todas esas cosas? ¿Cuál será la correcta? ¿Nadie se atreve? ¿La dejarían en blanco si esta fuera la prueba de la PTU? ¿Qué responderían acá? Chicos, chicas, ¿qué responderían? ¿Ninguna de las anteriores? Era la bella, se representa, o perdón, se presenta como ejemplo histórico la figura del juez injusto, ya porque se basa en un hecho histórico, que esto de conocimiento general, cierta cultura general, que es sobre la crucifixión de Cristo, hecha por Poncio Pilato, ¿cierto? Y por otro lado, que actúa como representa la injusticia, ¿verdad?, de los jueces, ¿ya? Y eso se extrapola a cualquier ámbito de jueces, ¿ya? Claro. Y por otro lado, claro, tenemos que el poema completo se pronuncia contra los jueces que emiten sentencia injusta. En este sentido, Pilato encarna a todo juez que declara sentencia injusta. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a pasar, ustedes, por ejemplo, a un texto un expositivo, ¿cierto?, que habla sobre el ensayo. Ustedes crearon ensayo, ya han leído ensayo, así que más o menos con esto se manejan, imagino. Dice, un ensayo es un escrito en prosa que expone con hondura, con profundidad y madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema, sea filosófico, científico, histórico, literario, ¿cierto? En realidad, de cualquier ámbito en general. Su principal objetivo es persuadir, ¿verdad?, apelar a las emociones, a la sensibilidad, o convencer al receptor de una determinada tesis o opinión, o sea, apelar a hechos concretos, ya comprobables. Muchas veces se le ha definido como un género a medio camino entre la literatura y la filosofía, o sea, siempre un género híbrido, por así decirlo, esa mezcla características literarias por su forma de escritura, su estilo, y la filosofía por su nivel de reflexión, pero inclusive tiene un carácter bastante argumentativo. En el ensayo adquiere centralidad la exposición de pensamientos y el parecer del autor, el punto de vista del autor, ¿cierto? Y para esto todos los recursos son válidos, siempre y cuando exista una buena argumentación. O sea, el desarrollo argumentativo es central, es clave acá. El autor puede divagar en diferentes subtemas como parte del desarrollo de su planteamiento inicial, tiene mucho de crítica y de didáctica y por lo tanto su lenguaje se hermana al trabajo de los planteamientos de tesis científicas, siendo conceptual y expositivo. Pero la expresión de los sentimientos y reflexiones del autor sin duda se vincula con la poesía. O sea, tiene mucho de lo literario por la forma en que se expresa, por el lenguaje que ocupa, pero sigue predominando la parte reflexiva. En la actualidad el ensayo está definido como género literario, pero en realidad el ensayo en su sentido más amplio es una serie de divagaciones, por eso es más argumentativo, la mayoría de las veces de aspecto crítico, en las cuales el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado, o incluso sin tema alguno. Lo que caracteriza y al mismo tiempo diferencia al ensayo de otros géneros literarios es que, como su nombre lo indica, es el acto de pensar algo, de ensayar un pensamiento. O sea, por eso no es tan acabado siempre como lo conocemos en la actualidad, sino que a veces los ensayos uno puede darle más vuelta a las cosas. O sea, esa es la idea, o sea, que tú vayas desarrollando tu pensamiento ahí, ¿ya? Entonces, uno puede, en ese sentido, ¿verdad? Es decir, evaluando, entregando juicios de valor, dialogando, entregando los pros y los contras de lo planteado, analizando diferentes aspectos involucrados en el tema, explicando, describiendo, argumentando y demostrando. Finalmente, el ensayo aplica la no linealidad del pensamiento, esto es, que no necesariamente una idea deriva en otra, sino que a veces hay retrocesos, dudas, repensar un tema, incluso descubrir que era distinto a cómo se pensó en una primera instancia. Todo este divagar puede quedar reflejado en un ensayo. ¿Ya? O sea, es un poco las características del ensayo. ¿Qué ideas se contrastan en el último párrafo? La clasificación actual del ensayo y la manera en que ha sido clasificado a lo largo de la historia, la clasificación del ensayo como género literario y la característica que lo distingue de los géneros literarios, el tratamiento que se hace de las ideas en los ensayos y el papel que juega la no linealidad del pensamiento, la divagación propia de los ensayos y la necesidad de desarrollar un argumento en torno a un tema, o el método crítico del pensamiento propio del ensayo y el estilo particular de los autores para expresar una idea. ¿Cuál será la correcta ahí? ¿Qué es lo que se contrasta en el párrafo 3? Aprovechen de leer el párrafo 3, ahí está proyectado. La B. Exacto, la B, ¿cierto? Muy bien. Gracias, sí.
La clasificación del ensayo como género literario y la característica que lo distingue de los géneros literarios. Sí, porque dice, en la actualidad el ensayo está definido como género literario, pero en realidad el ensayo en su sentido más amplio es una serie de divagaciones. La mayoría de las veces aspecto crítico y etcétera, etcétera. Después dice lo que caracteriza y al mismo tiempo diferencia. Diferencia es sinónimo de contrastar al ensayo de otros géneros literarios. Entonces, claro, ahí está hablando del ensayo como género literario y de cómo se diferencia de otros géneros literarios. ¿Ya? Muy bien. La 9. ¿Cuál es el sentido de la palabra interpretación en el primer párrafo? Ya. Cuando son preguntas de vocabulario, de léxico contextual, es bueno ir a los párrafos porque así pueden verlo en contexto. Un ensayo es un escrito en prosa que expone con hondura, madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema, sea filosófico, científico, histórico o literario. Repito, un ensayo es un escrito en prosa que expone con hondura, madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema, sea filosófico, científico, histórico, literario. Una interpretación personal, ¿ya? Ojo ahí. Ya, entonces, la interpretación sería importancia, estudio, definición, visión o comentario. ¿Cuál sería el sinónimo más adecuado? Lean la justificación igual. Importancia, porque en el ensayo se muestra el entendimiento de un tema. Estudio, porque en el ensayo se entrega un análisis exhaustivo sobre un tema. Definición, porque en el ensayo se aborda un tema que nadie había tratado. Visión, porque en el ensayo se ofrece una mirada personal sobre un tema. Comentario, porque en el ensayo se complementan las opiniones de otros sobre un tema. ¿Cuál será? La D. Exacto, esa es visión, ¿cierto? Porque en el ensayo se ofrece una mirada personal sobre un tema. De hecho, lo decía textual, ¿cierto? Muy bien. Ujú. Sí, porque aparte que calza con el concepto de interpretación. Muy bien. Después dice, aquí hace referencia a la expresión, el autor puede divagar en diferentes subtemas. Eso está... ¿eso está en qué parte? Aquí el autor puede divagar en diversos subtemas. Eso me parece que está, ¿lo ven o no? ¿En qué parte está en el párrafo 2, en el párrafo 3? Está en el párrafo 2, donde dice acá. Dice, el autor puede divagar en diferentes subtemas como parte del desarrollo de su planteamiento inicial. Tiene mucho de crítica y didáctica, por lo tanto su lenguaje se hermana al trabajo de planteamiento de tesis científica. Ya. Repito, dice, el autor puede divagar en diferentes subtemas como parte del desarrollo de su planteamiento inicial. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál será la correcta acá? ¿A qué hace referencia la expresión el autor puede divagar en diferentes subtemas? A, el autor no es capaz de definir el tema y se enfoca en muchos aspectos con el fin de encontrar una respuesta. B, el autor puede pasar por variados temas separándose del tema central que inicialmente planteó en el ensayo. C, el autor puede tratar muchos temas sobre el ensayo, ya que se le permite ser libre en la expresión de sus sentimientos sin importar el tema central. D, el autor no siempre tiene claro lo que quiere comunicar, por eso escribe de todo un poco. E, el autor del ensayo no se preocupa por desarrollar un tema, sino que establecer relaciones novedosas entre distintos temas. Ya, mira, les voy a mostrar nuevamente el párrafo para que lo vean una vez más. El autor puede divagar en diferentes subtemas como parte del desarrollo de su planteamiento inicial. Repito, el autor puede divagar en diferentes subtemas como parte del desarrollo de su planteamiento inicial. Ya, teniendo presente eso, ¿cuál será la correcta acá? Profe, perdón, pero me tengo que retirar porque se me va a apagar el teléfono y no Ya no, estoy en mi casa. ya no hay problema, que esté muy bien. Cuídese, chao. Gracias, chao. Ya, ¿cuál será la B? O sea, perdón, la B, perdón. Le di la respuesta, perdón, me distraje con la con pi. Sí, es la B, acá en la 10. Ya, ¿cierto? El autor puede pasar por variados temas separándose del tema central que inicialmente planteó en el ensayo, porque lo dice tal cual, lo dice prácticamente igual que se deriva o se desvía, ¿cierto?, del planteamiento inicial. Ya, entonces, en la 10 era la B. ¿Ya? Para la palabra parecer, ¿cuál es el sentido de la palabra parecer del segundo párrafo? Vayamos a la palabra parecer.
Ya dice, muchas veces se le ha definido como un género a medio camino entre la literatura y la filosofía. En el ensayo adquiere centralidad la exposición de pensamientos y el parecer del autor. Repito, muchas veces se le ha definido como un género a medio camino entre la literatura y la filosofía. En el ensayo adquiere centralidad la exposición del pensamiento y el parecer del autor. Repito, en el ensayo adquiere centralidad la exposición del pensamiento y el parecer del autor. Entonces la palabra parecer. ¿Cuál es el sinónimo de parecer acá, según lo que aquí aparece? Creencia, postura, voto, fallo, conclusión. ¿Cuál será? ¿Cuál será acá? Parecer. Creencia porque en el ensayo se exhiben los valores espirituales del autor. Postura porque en el ensayo se expresa el posicionamiento del autor sobre un tema. Voto porque en el ensayo se manifiesta la inclinación del autor hacia una postura dada. Fallo porque en el ensayo se dirime un asunto polémico entregando argumentos. Conclusión porque en el ensayo se da respuesta a grandes problemas filosóficos. ¿Cuál será? Chicos, chicas, ¿cuál será? Lo voy a volver a proyectar, pero... Creencia, postura, voto, fallo, conclusión. ¿Los escucho? ¿Los escucho? Chicos, el tiempo avanza. ¿Cuál será? Parecer. ¿Cuál será? Creencia, postura, voto, fallo, conclusión. ¿De qué sinónimo? ¿O se lo releo el párrafo? Chicos, chicas. Acá era postura, ¿ya? Porque en el ensayo se expresa el posicionamiento del autor sobre un tema, ¿ya? Esa era la respuesta correcta. ¿Qué significa que del ensayo el autor puede expresar sus reflexiones sin tema alguno? Ya, eso está en este párrafo de acá arriba. Ya, dice... en la actualidad el ensayo está definido como género literario, pero en realidad el ensayo en su sentido más amplio es una serie de divagaciones, la mayoría de las veces de aspecto crítico, en las cuales el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado, o incluso sin tema alguno. Repito, la mayoría de las veces de aspecto crítico, en las cuales el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado, e incluso sin tema alguno, lo que caracteriza al mismo tiempo diferencia, el ensayo de otro género, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero teniendo presente eso, ¿cuál será la correcta acá? ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa que en el ensayo el autor puede expresar sus reflexiones sin tema alguno? A. Los ensayos pueden no referirse a nada. B. Es difícil saber de qué nos hablan los ensayos. C. Los ensayos pueden no tener un tema central. D. El autor no se preocupa de estructurar su exposición. E. El autor se centra en expresar sus sentimientos. ¿Cuál será? Chicos, chicas, ¿cuál será en esta? Acá era la C, ¿ya? Los ensayos pueden no tener un tema central, pero en el fondo igual desarrollan un tema, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad lo importante era desarrollar el pensamiento, ¿ya? Eso era lo clave. Ya, bueno, vamos a quedar hasta acá porque los otros textos los podemos ver en la próxima clase, ¿ya? Espero que les haya servido. La idea es que participen más porque son ejercicios tipo PTU, ¿ya? Así que me despido, que les vaya muy bien, que tengan una muy buena semana y término del año, ¿ya?
Cuídense. Chao a todos, a todas. Chao, chao.